Metodología del aprendizaje por casos. En las últimas décadas nos hemos visto enriquecidos por una gama de métodos pedagógicos innovadores que desarrollan la capacidad de organización y la responsabilidad y que ponen su énfasis en el análisis e investigación de soluciones a problemas reales, la gestión en proyectos, el trabajo cooperativo, etc. Métodos que además desarrollan la capacidad de organización. El método del caso se remonta a 1870, cuando Christopher Lovedell lo introdujo en la School of Law de la Universidad de Harvard como estrategia para la formación de profesionales. El método de caso, a partir de entonces, ha formado parte de diversas disciplinas como derecho, medicina, psicología, etc., pero fundamentalmente se ha aplicado en la formación en gestión y en las últimas décadas se ha iniciado su aplicación tanto en áreas técnicas como en la enseñanza de segundas lenguas. ¿Qué es un caso? Un caso es un vehículo o herramienta por medio del cual se lleva al aula una problemática real para que alumnos y profesor examinen a conciencia la situación planteada y desarrollen, a través de la discusión que se genera, conocimientos y habilidades, actitudes y valores de acuerdo con los objetivos específicos de la sesión y objetivos generales del curso. Es esencial, además, que el caso se apoye en la vida profesional actual, intentando recrear los condicionantes reales en la práctica profesional. Se trata, así en definitiva, de ofrecer casos que planteen situaciones de actualidad que acerquen al alumno a su futura profesión. Con el paso de los años, el método del caso fue extendiéndose a otros contextos, estudios, etc., y se ha convertido en una estrategia muy eficaz para que los estudiantes adquieran diversos aprendizajes y desarrollen diferentes habilidades gracias al protagonismo que tienen en la resolución de los casos. El método del caso es una de las técnicas que favorece el aprendizaje por descubrimiento, de acuerdo con Brunner, aprendizaje que anima al alumno a hacer preguntas y formular sus propias respuestas, así como a deducir principios de ejemplos prácticos o experiencias. El aprendizaje por descubrimiento precisa de una participación activa del estudiante a la hora de decidir qué, cómo y cuándo debe estudiarse algo, en lugar de esperar a que el profesor le dicte el contenido. Se espera que el estudiante estudie ejemplos que le permitan descubrir los principios o conceptos que debe estudiar. Este tipo de enseñanza-aprendizaje fomenta la curiosidad y el desarrollo de destrezas que permiten el aprendizaje a lo largo de toda la vida, además de permitir que el estudiante se sienta parte activa de este proceso. El empleo del método del caso como medio pedagógico se justifica gracias a la idea de que los estudiantes, tanto de forma individual como en grupo, aprenden mejor porque aceptan más responsabilidad en el desarrollo de la discusión y se acercan a la realidad de su futuro profesional. Se trata de un método activo que exige una participación constante del estudiante y cuyo éxito depende fundamentalmente
de la competencia del docente en su utilización. Según Reynolds, existen 5 razones fundamentales que avalan la eficacia del método del caso. La primera es que los estudiantes desarrollan mejor sus capacidades mentales al evaluar situaciones reales y aplicar conceptos en lugar de aprender esos mismos conceptos simplemente a partir de ejemplos teóricos. La segunda es que los alumnos estarán mejor preparados para el desarrollo de su actividad profesional que aquellos que hayan aprendido fórmulas teóricas con poca práctica. Tercera razón es que las ideas y los conceptos se asimilan mejor cuando se analizan en situaciones que han surgido de la realidad. 4. El trabajo en grupo y la interacción con otros estudiantes constituyen una preparación eficaz en los aspectos de gestión. Y como quinta, los alumnos dedican voluntariamente más tiempo a trabajar, ya que consideran más interesante estudiar casos que recibir lecciones puramente teóricas. La tipología de casos en general contempla los siguientes: los casos problema o casos decisión, los casos evaluación y los casos ilustración. Los casos problema o casos decisión son el tipo más frecuente. Se trata de la descripción de una situación problemática sobre la cual es preciso tomar una decisión. La situación es interrumpida justo antes de la toma de una decisión o del inicio de una acción, pero con todos los datos necesarios para su análisis. Por ejemplo, la situación de la construcción de un nuevo puerto deportivo en un municipio costero en un lugar determinado. Los casos evaluación permiten adquirir práctica en materia de análisis o de evaluación de situaciones sin tener que tomar decisiones y emitir recomendaciones para la acción. En este grupo podríamos incluir los sucesos o accidentes medioambientales en los que se trata de evaluar el impacto generado y su alcance. Los casos ilustración tratan de una situación que va más allá de la toma de decisiones, en la que se analiza un problema real y la solución que se adoptó atendiendo al contexto, lo que permite al grupo aprender sobre la forma en que una determinada organización o profesional ha tomado una decisión y el éxito de la misma. Para utilizar un caso, el profesor debe conocerlo perfectamente, además de ser recomendable que tenga una experiencia mínima en dinámica de grupos. A la hora de su puesta en marcha, el docente ha de tener en cuenta factores importantes como son las diferentes unidades y temas de estudio, la diversidad del alumnado o el momento de su utilización dentro de la programación del curso. Lo anterior permite que los estudiantes estén preparados para enfrentarse a la realidad social, intelectual y laboral que les espera al finalizar sus estudios universitarios. De ahí que un aprendizaje en grupo cooperativo les pueda proporcionar habilidades personales y sociales como la afectividad, la empatía,
la motivación, entre otros, junto con los propios contenidos de sus asignaturas. La enseñanza, en general, parece estar trasladándose de una perspectiva mecanicista que ha imperado desde hace muchas décadas a una perspectiva de nuevo humanista. Los profesores universitarios debemos dejar de ser vistos como inculcadores de ciertas destrezas y conocimientos para así pasar a formar parte del bagaje educativo y formativo de seres humanos, nuestros alumnos, de modo que su aprendizaje activo no se nutra exclusivamente de contenidos y técnicas, sino también de actitudes, valores, habilidades que le favorezcan como profesionales y como personas. La relación profesor-alumno universitario ha cambiado de una situación más tradicional, dirigida por el docente, a una mayor interacción que les permite compartir la toma de decisiones respecto a las actividades de aula y a ser partícipes ambos, en definitiva, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si bien en el enfoque tradicional el profesor presenta la información, controla las actividades de los alumnos y evalúa sus errores, el papel actual del profesor es mucho más polifacético. De los papeles que debe desempeñar el profesor se destaca el de motivador, además de señalar una serie de factores que debemos poner en práctica en nuestras clases, como son la receptividad, el estímulo y el tacto. Las tareas que tiene que realizar el docente son las siguientes: seleccionar el caso más adecuado, estudiar en qué momento del programa de la asignatura se ha de incorporar, según la complejidad del caso, decidir si es conveniente entregarlo con antelación o no. Realizar diversas funciones como las de conductor, facilitador, controlador, actor, orientador, etc. Controlar que los alumnos utilicen un vocabulario rico y específico dentro del ámbito profesional. Y evaluar. El docente, además de dominar la redacción de casos, si es que son el fruto de su experiencia, tendrá que saber asociarlo con otros métodos o técnicas pertinentes al método del caso. Las funciones a desempeñar por cada grupo de alumnos son las siguientes: examinar los documentos que se les proporcionan, identificar la información complementaria que necesitan, analizar toda la información, reflexionar y debatir en su grupo la problemática presentada, representar el papel que se le adjudique según el caso y la técnica complementaria utilizada, aportar soluciones o propuestas justificadas defendiendo los resultados posibles o sus consecuencias, exponer formalmente el trabajo del grupo al gran grupo. En cada grupo debe existir un portavoz que reúna y transmita las reflexiones y decisiones de su equipo. Este papel deberá de ser rotativo para que todos experimenten esa situación. El alumno, en definitiva, pasa a ser un aprendiz activo responsable y es el núcleo de la actividad didáctica. El trabajo en grupo favorece la comunicación y crea situaciones de interacción comunicativa, desarrolla la autonomía personal, consigue una mayor motivación del alumno y con ello
aumenta el rendimiento, además de potenciar la participación de quienes son tímidos y reservados. La dinámica del grupo está orientada a que lleguen ellos mismos mediante el análisis y su propia experiencia a unas soluciones. La confrontación de ideas y de opiniones significa la vitalidad del grupo y la posibilidad de progresar. El éxito de su funcionamiento está unido tanto a la calidad y número de interacciones como a la intensidad de la participación de sus miembros.